Le damos la bienvenida al profesor Iván Jaksic, doctor en Historia de la Universidad Estatal de California, académico de la Universidad de Stanford e integrante de la Academia Chilena de la Lengua, y que ha estado en los titulares en las últimas semanas gracias a que logró el Premio Nacional de Historia 2020. Profesor Iván Jaksic, le damos la bienvenida a este espacio Pensadores en el Pensador.io. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias Álvaro, y aprovecho a mandar un saludo a todos los que me escuchan, que no se escuchan, tanto aquí en Chile como en otros países. Bien, pues. Vamos a conversar sobre su área de expertise en la historia que usted manifestó previamente, que era el siglo XIX. Pero antes de eso, yo quería llevarlo, profesor, a una reflexión, que es la reflexión que tenemos probablemente todos aquellos que hemos pasado por algún curso de historia, pero también los que vemos en los medios de comunicación, en todos aquellos que dicen que saben de historia, porque hoy día todo el mundo cree que sabe de historia, y todos tienen esta máxima que repiten hasta el cansancio de que si no sabemos de historia, la vamos a repetir, como si la historia fuera un ciclo interminable, determinista, de cosas que pasan y pasan, no importa lo que hagamos. ¿Qué es la historia? Lo llevo a la pregunta de Mark Bloch. ¿Qué es la historia, profesor? Bueno, en primer lugar debo decir de que yo llegué a la historia, no partí de otros rumbos, ¿no? Lo que me llevó a estudiar historia, yo era estudiante de filosofía, fue el golpe militar del 73, en donde surgió como una necesidad vital el entender qué es lo que había pasado con mi generación y con mi país. Entonces allí empecé a estudiar historia sistemáticamente. Y lo que podría decir es que la historia es una dinámica, una dialéctica entre las continuidades y las rupturas. Y a mí me han interesado en particular las rupturas, precisamente por lo que dices tú, ¿no? Que pareciera para mucha gente que la historia es siempre lo mismo y que se repite, y de hecho hay grandes filósofos de la historia que hacen ese tipo de reflexión. Pero para quienes hemos vivido estos tremendos terremotos, ¿no? Y que esta generación, la nueva, que está sufriendo ahora probablemente lo que es su primer terremoto, en el sentido de estar confinados, de estar padeciendo, tanto a nivel personal como colectivo, lo que significa esta pandemia. Yo creo que se empieza a entender la historia como algo que no está programado. La historia requiere entender las continuidades por lo general están como insertas en lo que es la especie humana, ¿no? Ciertas conductas frente al dolor, frente al placer, frente a los conflictos. Hay continuidades en lo humano y en eso no hemos cambiado mucho desde tiempos antiguos. Pero lo que es desde un punto de vista histórico importante es ver por qué se agotan las instituciones, por qué se producen los quiebres, o algo como lo que estamos viendo ahora, que no es inédito en la historia, pero es nuevo. Es nuevo en el sentido en que estamos mucho más dependientes los unos de los otros y necesitamos tener políticas públicas que no han podido dar el ancho ante esta situación, ¿no? Es una situación que sigue siendo compleja y probablemente no nos va a dejar muy pronto. Ya, usted está entrando en la contingencia, profesor. Yo no, no voy a entrar todavía en eso, pero después voy a volver sobre ese punto. Quería partir por el siglo XIX, por los albores de la República, comentando con usted sobre una disputa histórica que surge cada vez que tenemos fiestas patrias, entre eugenistas y carreristas, y cuál de ellos es el villano de la historia. La verdad es que le quería preguntar cómo ve esa lucha usted, si tiene algún sentido y si realmente podemos extraer de esa que podría ser, no sé, a mi juicio podría ser una de las primeras rupturas, a propósito de lo que usted acaba de decir, del siglo XIX, y de hecho una ruptura que dio origen a la patria, al menos en algunos aspectos tal como la conocemos. ¿Cómo ve usted esa disputa histórica? Bueno, en primer lugar yo le sacaría los nombres y apellidos, ¿no?
en el sentido en el que Carrera o Higgins representan algo mayor que sus propias personalidades. Es cierto de que hay un aporte individual de cada uno de estos grandes personajes, Ramón Freire, Francisco Antonio Pinto, pero yo fíjate que trasladaría la temática, una temática muy compleja, que tiene que ver con grandes conflictos. Es decir, que es gente que está tratando de resolver un problema fundamental, que es la caída del Imperio Español ante el embate napoleónico. Y entonces ahí se produce una división muy importante entre los autonomistas, ¿no? Los que quieren gobernar mientras el rey esté cautivo, pero sin dejar la monarquía. Y están los que tienen algo más radicalizado y ya están pensando en la independencia. Pero, por ejemplo, y ahí viene el tema de las personalidades, alguien como Carrera, que era probablemente uno de los reformistas más avanzados, él no renegó de la monarquía. Él pensaba que Chile iba a seguir adelante con una monarquía. El mismo Higgins tenía ciertas tendencias monárquicas, de las cuales eventualmente se desligó, pero de lo que estamos hablando es del gran terremoto, para continuar con la metáfora de los terremotos, que significa la crisis imperial y el pensar cómo se transita desde una monarquía a la república, que fue, digamos, el gran acontecimiento, más que los combates, ¿no? Las batallas, más que la parte marcial de Chacabuco y Maipú. Lo que estamos hablando es, bueno, cómo salimos de una monarquía y entramos a una república. Y una vez que conseguimos la república, cosa que no se declaró hasta 1823, ¿no? La Constitución del 23, la primera que habla de una república, pues empieza otro debate que es fundamental, es cómo se organiza una república. Ya sea con un fuerte centralismo o con un federalismo que estuvo fue muy fuertemente considerado. Y lo que desembocó esa pugna entre los centralistas y los federalistas, una guerra civil. De modo que cuando yo miro e invito a mis estudiantes a mirar el pasado, nuestro pasado, sobre todo en estas épocas, ¿no?, de celebración, que no siempre se celebraron de la misma forma, ¿no? Y los invito a pensar más bien entonces cuáles son las cosas que están en juego y tienen que ver con estos grandes temas, ¿no? Cómo se transita de un modelo político a otro, cómo se construye una república, y ahí yo empiezo a pensar en otro tipo de perfiles, ¿no? Más que los caudillos militares, empiezo a pensar en quiénes pensaron las constituciones, en quiénes pensaron la organización civil, y, en fin, es como una mirada que no excluye lo militar, que lo marcial, lo necesario que fue cuando no había acuerdo político, llegar a una guerra, ¿no? Tener que luchar por la independencia. Eso no es menor, pero creo que la mirada debe ser un poco más amplia, que incluya estos otros personajes. Profesor, usted acaba de decir que lo que importa son aquellos que pensaron las cosas. Y de hecho hay un mito, que no sé qué tanto de mito tiene, pero tiene que ver con quienes estaban probablemente intelectualmente, en lo intelectual detrás de la independencia o detrás de estos movimientos reformistas que protagonizaron este momento de terremoto, como usted lo llama. Estoy hablando de las logias lautarinas, de la masonería. ¿Qué influencia real tuvieron estos movimientos, este tipo de pensamiento, en la conformación no solo del sustrato intelectual, sino de la estrategia que llevó a la independencia? Yo creo que los actores, todos los que menciona, tienen un papel, eso es indudable. Pero para mí la historia es algo bastante más multifacético, que incluye, por alguna razón hay una fascinación con todo lo que es secreto, ¿no? Las logias, de pronto pasan a ser como que lo central, ¿no? Que yo creo que habla más del presente que del pasado.
por qué toda esta tendencia, ¿no? A buscar conspiraciones, cosas ocultas, sociedades secretas. No sé si ahí está la respuesta. Yo me inclino por algo mucho más multifacético, que incluye factores internos, es decir, dependiendo de qué tipo de región se trata, ¿no? Hay regiones, los virreinatos del Perú o de México, tienen otras dinámicas sociales, políticas. Países más periféricos tienen otras dinámicas. El comercio los afecta de otra forma, las leyes imperiales, la guerra interna, todos esos factores se inciden, y lo mismo que los factores globales. O sea, sin Napoleón no podemos sacarlo, ¿no? No podemos sacarlo del cuadro. Entonces minimizar los factores sin considerar de que están todos muy unidos, ¿no? Estamos hablando también de reformas dentro del imperio, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué papel tienen estas sectas? Bueno, tienen un papel importante. Por ejemplo, una de las logias que a mí me llama la atención es aquella a la que perteneció Andrés Bello, que se llamaba Caballeros Racionales, y que tiene que ver con reunir gente que sí que tiene influencia o que tiene un papel, una idea, una experiencia de cómo son las organizaciones políticas, y que necesitan mantener esto con un cierto nivel de secreto. Pero realmente elevar eso a un factor fundamental no me parece apropiado. Ok. Qué bueno que acaba de mencionar a Andrés Bello, porque precisamente yo quería llevarlo al terreno Andrés Bello, donde entiendo que usted ha tenido una profusa obra y una gran investigación sobre este personaje, que también ha estado a los albores de la República, que ha sido uno de los que cimentó lo que conocemos hoy día como Chile, en términos de organización, de relaciones entre las personas y entre las instituciones y las personas. ¿Cuál ha sido la huella de Andrés Bello? Usted ha tenido algunos conceptos muy, muy importantes respecto de esa obra. Ha hablado de la filosofía del entendimiento, ha hablado del concepto del orden desde el punto de vista de Bello. ¿Cuál es la huella, conceptualmente hablando, de Andrés Bello? Le dio peso intelectual a la construcción de la República, y además le dio forma a la organización, a la legislación civil, que es un verdadero pilar de la organización de las sociedades. Lo otro es que aportó a lo que sería como una estética, ¿no? de la República. O sea, sus poemas son verdaderamente fundacionales. La locución a la poesía, la silva a la agricultura de la zona tórrida, ¿no? Son poemas que realmente le dieron una mística a lo que fue todo el proceso de la independencia. Entonces, cuando llega Andrés Bello a Chile, llega con un bagaje importantísimo en lo intelectual. Es un hombre que ha vivido durante la monarquía. Él fue funcionario de la corona en Venezuela. Era un hombre con una educación realmente de primer nivel, que supo utilizar, ¿no? Para sobrellevar su propio destierro, ¿no? Imagínate lo que es haber tenido una trayectoria muy destacada en la Capitanía General, haberse ganado el respeto, ¿no? También de los criollos que lo invitan ante el gobierno inglés, ¿no? O sea, es un hombre que tiene un apoyo transversal, un respeto. Figúrate, la Junta de Caracas es una junta de más de 20 miembros, ¿no? Pero confían en él cuando se trata de hacer la declaración contra el Consejo de Regencia. Entonces, es un hombre que además vive
en Inglaterra casi 20 años y que es secretario primero de la legación de Chile, después de la legación de Colombia, y entonces tiene una experiencia internacional de primer nivel. Llega a lo que sería una época tardía de su vida, ¿no? A los 48 años, cuando la expectativa de vida serían 40. Claro. Y entonces él trae toda esta información, este estudio, esta experiencia. Entonces es capaz rápidamente de ayudar a diferentes sectores, tanto liberales como conservadores, a pensar el país. Y su huella está, bueno, hay tanto, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, la legislación civil, y yo comparto eso, pero también un concepto de educación pública, con una universidad como el eje principal de la educación pública, ¿no? Todo lo que significó echar a andar todos los campos del conocimiento, incluyendo la historia, ¿no? Pero también medicina, ingeniería. Entonces, es una huella profunda, ¿no? Y también está la huella más espiritual, ¿no? Su poesía inspiró a mucha gente. Pablo Neruda dice, él empezó a escribir mi canto general antes que yo, refiriéndose a la silva, a la agricultura de la zona tórrida. Entonces dejó múltiples huellas y para mí realmente fue un poco triste el darme cuenta de que en algún momento el interés en Andrés Bello decayó y yo he estado tratando en estos prácticamente 3 décadas tratando de hacerlo más relevante, ¿no? Porque estaba muy dispersa la investigación en torno a Andrés Bello, cuando en realidad si cambiamos el enfoque y lo vemos como un constructor de la República y a través no solamente de su influencia en Chile con la gramática, sino que su influencia en Hispanoamérica e incluso en España, que hasta la fecha le da la razón en una serie de temas gramáticos, ¿no? Entonces, es una persona que uno se extraña que no tenga mayor relevancia, pero estoy muy contento también con los nuevos trabajos que estoy viendo, las nuevas miradas que se le están dando a Andrés Bello, y creo con toda sinceridad que es una persona que debemos rescatar a nivel hispánico, panhispánico y por cierto, chileno e hispanoamericano. Bueno, él tenía una condición de genio, aparentemente. Hay una anécdota que se cuenta de, siendo adolescente, estaba en la mesa con su madre y él estaba con un libro en la mano mientras con la otra mano comía. Y eso parece que era muy mal visto, era una muy mala práctica. La madre lo reprende y le dice, ¿por qué estás comiendo? Y él responde, bueno, el cerebro también tiene que comer, madre. Y sigue leyendo. Está absorto Claro. en su conocimiento. Es muy interesante Andrés Bello. Ahora, ¿cuánto pesa Andrés Bello, su noción de orden sobre todo, me interesa, en la formación de la República tal como lo conocemos, en el Chile tal como lo conocemos hoy día? Bueno, yo creo que hay varios niveles, pero déjame señalar un par. En primer lugar, el orden es la otra cara de la libertad. Eso sería en el plano filosófico. Y que lo expresó no solamente en el plano técnico, filosófico, sino que de mayor difusión, ¿no? Sus ensayos, sobre todo los años 40, el discurso de instalación de la Universidad de Chile, ahí él deja muy claro, ¿no? Que sin orden no hay libertad. Entonces se ha malinterpretado el énfasis en el orden, como diciendo es el orden portaliano, él viene a darle peso intelectual a una estructura política rígida, que yo creo que tiene otras explicaciones, pero en realidad cuando él habla de orden, él habla simplemente de una organización que permite el ejercicio de la libertad, porque la libertad sin normas
es lo que él llama licencia. Licencia significa cada cual hace lo que le dé la gana, y él lo dice muy sutilmente, por ejemplo, en relación a la poesía, porque dice en el discurso de instalación, dice, hay mucha inspiración, pero si realmente quieren trascender, necesitan tener reglas, ¿no? Para que el espíritu se exprese de una forma ordenada y dé curso a la libertad de crear, pero sin caer en la licencia. Entonces, esas son las caras, ¿no? Que tiene este concepto más amplio de organización de las repúblicas, orden dentro de la libertad. Eso yo creo que se transformó después en una concepción más positivista, orden y progreso, que se encuentra en la bandera brasilera, que se encuentra entre los positivistas mexicanos sobre todo, pero lo que Bello aportó era esta concepción no de progreso material, sino que de libertad, que es la que permite la convivencia social. Hay que acordarse de que las guerras civiles, la misma guerra de independencia, significaron un quiebre de la convivencia social. Entonces, ¿cómo salir de eso? Es precisamente con esos parámetros de orden y de libertad. Y el orden, como te digo, no es un orden impuesto, es un orden jurídico, es un orden del conocimiento. Uh-huh. Y por eso es que en el libro que tú citaste, Filosofía del Entendimiento, es precisamente para entender el origen de las ideas y cómo se comparten las ideas, cómo se comunican las ideas, el papel del lenguaje en eso. Entonces, realmente hay todos estos niveles, ¿no?, que van mucho más allá del orden de los regimientos, del orden impuesto. Es una concepción de orden. Entonces, el hecho de que desde el mundo portaliano se haya tomado este concepto, se lo haya transformado en un autoritarismo, es una manipulación del concepto de Bello que no va por la idea original, ¿no? No, claro, realmente él es, su experiencia en Inglaterra lo pone en contacto muy cercano con lo que es el liberalismo de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que precisamente se dedica a discernir las relaciones entre orden y libertad. Uh-huh. Entonces, yo lo que quiero rescatar es el bagaje filosófico que hay detrás de este concepto de orden. Ahora, durante los años 30, bajo el gobierno de Prieto, estamos hablando realmente de otro concepto de orden, que es un orden represivo, es un orden autoritario, que el país viene saliendo de una guerra civil, y es una guerra civil que también involucra a los militares. Los mismos militares están divididos, están peleando entre ellos. Y entonces, claro, ese orden, el orden que impone Portales, el llamado peso de la noche, uh-huh, es otro tipo, es otra dimensión del orden. Y tiene que ver, y no hay que olvidarse, son repúblicas, son periodos autoritarios, ¿no? Pero que están, y ahí viene la mano de Bello, eso es un régimen conservador que empieza a liberalizarse. Y se empieza a liberalizar precisamente en los años 40, que es cuando Bello tiene su mayor influencia. Significa que hay mayor libertad de prensa, hay mayor libertad de asociación, se plantean los grandes debates, y él mismo, a través de la prensa, empieza como que a hacer recomendaciones a propósito de cómo el debate puede ayudar a la consolidación de la república, pero una república ordenada, casi por virtud, ¿no?, del diálogo, no de la fuerza. Ahora, incluso en el gobierno de Bulnes, y con eso termino para no alargarme demasiado, incluso en el gobierno de Bulnes hay momentos muy críticos, hay estado de excepción, ¿no?
pero ya un historiador puede ver que en los años 40 el régimen más extremo, conservador, autoritario, empieza a relajarse. Visto así, entonces, Andrés Bello, uno pudiera pensar que es precursor de los pepiolos, del liberalismo del siglo XIX, de un Lastarria, de un Bilbao, porque recogen muchos de esos conceptos también, en términos de libertad, pero también en términos de cómo se tenía que organizar la sociedad en función de eso. Claro. Bueno, imagínate un extranjero que se lo sacaban en cara. José Miguel Infante era implacable, ¿no?, al respecto. Y lo cuestionaban mucho, ¿no? ¿Cómo es posible que sea parte del gobierno si no es chileno? Entonces, imagínate una persona que tiene que navegar en ese sentido y que tiene que buscar cómo ser parte de esta sociedad y cómo poder dialogar con diferentes sectores. Y entonces ahí uno como que empieza a entender que él no busca la confrontación, sino que busca el consenso. Y por lo mismo tiene gente que lo apoya. Bueno, Bilbao, por ejemplo, están las antípodas ideológicas de Bello, pero le tiene un gran respeto y le escribe cartas muy cariñosas, ¿no?, cuando ya está fuera del país. Y entonces me da la impresión de que Bello tuvo la capacidad de dialogar con la juventud, con los sectores más radicalizados, también con los más conservadores, y supo encauzar estas corrientes muy, muy encontradas. Y ese talento yo creo que dejó una impronta muy, muy fuerte en Chile. La necesidad del diálogo, sobre todo en épocas de crisis. Quiero profundizar sobre el tema del liberalismo. Usted también ha escrito sobre el tema de los liberales. Y sobre todo porque hoy día, a propósito de nuestras propias crisis políticas actuales, hay ciertos sectores que se disputan el concepto de si son o no son liberales. Hay algunos que se disputan en arborar la bandera de Balmaceda o de Lastarria o de Bilbao. ¿Dónde está en el siglo XIX el etos liberal? ¿En quién de estos personajes, en cuál de las nociones de libertad está? ¿Dónde está el etos liberal original, digamos, en Chile? Sí, tienes razón que para mí este ha sido un tema que me ha apasionado mucho, ¿no? El tema del liberalismo. Y lo primero, yo creo que lo primero que hay que discernir es que hay diferentes vertientes del liberalismo. Para hablar solamente de dos, que es la que trae Bello, sobre todo, es el liberalismo en términos individuales, de garantías a la propiedad, por ejemplo, garantías de participación, y en cambio hay otro liberalismo que es más bien de corte francés, que es un liberalismo reformista que viene desde el Estado. Y ahí se da, yo creo que la división fundamental en el liberalismo a nivel mundial, ¿no? Es decir, un liberalismo que es un liberalismo de los derechos sociales, los derechos políticos, y culmina, ¿no es cierto?, con los derechos individuales de John Stuart Mill. Exacto. Y entonces ese es el liberalismo con el que se identifica Bello, pero hay otro liberalismo que es el de Lastarria, el de Bilbao, ¿no? Que tiene otro corte, ¿no?, que es el corte de las transformaciones. El sacar por vía del Estado todos los obstáculos para la libertad, ¿no? Es un concepto mucho más político,
con un fuerte énfasis en el Estado, que es el que representa un ala del liberalismo. Ahora, Bello sabe cómo dialogar con ellos, pero él defiende sobre todo el liberalismo más inglés, que tiene que ver con los derechos, sobre todo los derechos civiles. La libertad de establecer contratos sin discriminación, proteger los derechos, por ejemplo, de los niños que no vienen de familias bien constituidas. Es todo un ala del liberalismo, mientras que hay otros que dicen, no, aquí primero hay que hacer grandes transformaciones, dividir, separar la iglesia del Estado, por ejemplo. Y Bello considera que eso sí puede ser dentro de su liberalismo, pero a otro ritmo y con otras prioridades. Así que yo creo que también hay una confusión a veces entre lo que es republicanismo y liberalismo. Y entonces el republicanismo es algo que se logra en Chile, y por eso pareciera que son todos liberales. Y sobre todo ya, digamos, a partir de la década de 1870 y culminando con Balmaceda, hay un sector ultramontano, pero que está cada vez más aislado, ¿no? Y está perdiendo batalla tras batalla. Entonces uno tiende a pensar de que el liberalismo es uno solo, cuando en realidad hay personas que partieron con una idea de lo que es la república, y república no es idéntico al liberalismo. República tiene algo que ver con la organización política, pero el liberalismo va mucho más allá de la organización política y sobre todo se concentra en los derechos individuales. Entonces el panorama es muy amplio, y hay que distinguir no solamente las vertientes originales del liberalismo, sino que la forma en que se manifiestan dentro de Chile o Hispanoamérica. Entonces, en lo que hay consenso es que Hispanoamérica postcolonial independiente debe ser una república, pero no todos están de acuerdo en que si esta república va a ser una república conservadora o liberal. Ahí está la gran diferencia, la gran división. Esa diferencia es la que finalmente lleva al otro gran terremoto social y político en 1891. Bueno, como en todas las situaciones en Hispanoamérica, cuando se trata de resolver un problema, por lo general se crea otro. Y por ejemplo, para mí uno de las genialidades más grandes en la historia política hispanoamericana es la independencia de México. Pero la independencia de México, en el fondo, postergó una serie de temas cruciales. Por ejemplo, la separación de Iglesia y Estado. Uh-huh. Y eso culminó en la terrible guerra civil de 1857, ¿no? Una guerra de 3 años, horrible, y era porque los que diseñaron la organización política decidieron de que no era el momento de separar Iglesia y Estado. En el caso de Chile, la Iglesia jamás fue tan poderosa, sobre todo en términos de posesión de grandes territorios, ¿no? Nunca fue tan poderosa. Y entonces el gran tema político que se venía arrastrando desde O'Higgins era la división de los poderes. Y entonces la judicatura fue adquiriendo mayor y mayor peso, pero los grandes actores políticos a nivel constitucional, a nivel de la división de poderes, era el Congreso y el Ejecutivo. Y eso ha marcado la historia política de Chile. Y entonces, cuando uno ve cómo el Congreso va ganando espacio, paso a paso, ¿no?
porque tienen algunos instrumentos, ¿no? Ellos aprueban el presupuesto, por ejemplo, el tamaño de las Fuerzas Armadas, pueden interpelar a los ministros, esto todo de acuerdo a la Constitución del año 33. Y entonces cuando ya empieza a relajarse el periodo más autoritario, el Congreso empieza a ganar espacio. Las listas de los congresistas las diseñaba el Ejecutivo, eran todos nombrados a dedazo, y pasaban por un proceso electoral, pero era un Ejecutivo todopoderoso. Pero poco a poco empiezan a ganar espacio, empiezan a haber parlamentarios de oposición, ¿no? Hasta que llegamos, ¿no es cierto? Bueno, hay grandes hitos, ¿no? Los constituyentes del 1870, que es un famoso libro de los Alemparte, ya habla, ¿no es cierto?, de un Congreso con un peso enorme, ¿no? Con una influencia enorme. Empiezan a cambiar las leyes, ¿no? Las leyes laicas. Entonces un Congreso cada vez más empoderado. Y eso, cuando llegamos a Balmaceda, ¿no es cierto?, que es un liberal, él tiene esta concepción de la que hablábamos antes, de un liberalismo desde el Estado, un Estado activo, que introduce tremendas transformaciones. Pero ahí el conflicto que venía latiendo entre el presidencialismo y el Congreso explota, ¿no es cierto? Cuando el Congreso firma un acta de posición y le niega el presupuesto, y Balmaceda dice, no quieren aprobar mi presupuesto, gobernamos con el anterior, con el del año anterior, ¿no? Y ahí viene la guerra civil. Pero que nuevamente, sin enfatizar las personalidades, ¿no? Aunque sí, hay continuidades, ¿no? Balmaceda era el gran modelo de Salvador Allende, ¿no? Claro. De un Estado reformista, activo, ¿no? Pero sacando las personalidades y volviendo a los grandes temas, la historia política de Chile está marcada por el conflicto entre el Congreso y el presidencialismo. Así es que se postergó el terremoto, digamos. Qué interesante que diga eso, y este va a ser el único comentario contingente que voy a hacer, pero estamos en un momento en el que tenemos la oportunidad de un cambio institucional que podría implicar también los pesos de los poderes del Estado. Hay quienes están planteando un cambio en el sistema político, que dejemos de ser presidencialistas porque tenemos un hiperpresidencialismo. Hay quienes están planteando llevar a un semipresidencialismo o incluso a un parlamentarismo. En este minuto, si los poderes no saben dialogar para poder hacer ese cambio, hay que tener cuidado. Entonces, la historia nos enseña que un diálogo mal llevado entre los poderes puede llevar a terremotos, ¿no? Exacto, y volvemos al comentario que hiciste al comienzo, ¿no? De si la historia se repite. Yo creo que hay temáticas que nunca se resuelven por completo. Y la gran temática es precisamente el equilibrio entre los poderes del Estado, ¿no? Que nunca se ha resuelto bien, porque tuvimos un periodo pseudo parlamentario, ¿no? Después de la Guerra Civil, pero volvimos al presidencialismo, ¿no? Con Arturo Alessandri, y eso también generó muchísimas tensiones, ¿no? Y que entre otras cosas trajo a los militares, ¿no? Carlos Ibáñez del Campo. Así es. De modo que hay ciertos patrones que no se repiten jamás de la misma forma. Yo lo que diría a propósito de la contingencia es que además se suma un parlamento muy fragmentado, que no es la primera vez que ha estado fragmentado, pero que va de la mano con un gran desprestigio de los partidos políticos y del Congreso mismo, y del Ejecutivo. O sea, la fe en las instituciones está por el suelo. Y al mismo tiempo está esta especie de sordera, ¿no? Entre los poderes del Estado, que no están dialogando, no se están escuchando en un contexto en que la sociedad también lo rechaza. Así es que no es lo mismo, porque además estamos hablando de otra generación,
pero si no tenemos un acuerdo a propósito de los equilibrios del poder, de los poderes del Estado, tenemos que empezar de nuevo. Y en ese sentido yo creo que tenemos una oportunidad de repensar cuál va a ser esta nueva división de los poderes. Hay otra mochila histórica que también tiene un hito en el siglo XIX y que probablemente también va a ser parte de este diálogo nacional que viene ahora, que es el tema de la Araucanía, del pueblo mapuche. Digo que tiene un hito en el siglo XIX porque en el siglo XIX ocurre esto que, a mi juicio, sea mal denominado como la pacificación de la Araucanía, pero lo que le quería preguntar es si en función de este hito, que fundamentalmente tiene que ver con la desterritorialización del pueblo mapuche a través de diversos mecanismos, algunos más violentos, otros más legales, pero ¿tiene sentido hoy día hablar de Araucanía? ¿Tiene sentido hablar hoy día de pueblo mapuche pensando en cómo se produjo ese proceso histórico en el siglo XIX? Mira, hay una deuda pendiente, hay cosas que se hicieron muy mal. ¿Significa eso de que estamos condenados? Yo creo que no, porque hay diferentes modelos. Hay gente que está mirando el modelo de Nueva Zelanda o está mirando el modelo de Canadá. Lo que sí es obvio que lo hicimos muy mal en el siglo XIX y se ha hecho muy mal también, por ejemplo, el transformar el tema de la Araucanía en un tema policial, cuando en realidad lo que se requiere es una nueva definición. Se ha tratado de avanzar, por ejemplo, con el retorno a la democracia, hubieron varios intentos, ¿no?, de iniciar un diálogo, pero con esta militarización o el uso de la fuerza, ¿no?, hemos llegado a un diálogo de sordo. Pero es un tema pendiente y es un tema que se puede resolver, pero que además yo creo que va más allá del pueblo mapuche. Yo creo que nos hemos olvidado de que hubo un exterminio, son muy pocos los sobrevivientes que quedan en la Patagonia, ¿no?, de diferentes pueblos originarios. Tenemos pueblos originarios en el norte, tenemos Rapa Nui, y lamentablemente el enfocarse tan obsesivamente en la Araucanía y verlo como un tema de violencia nos hace olvidar que una buena política del Estado miraría todas estas situaciones como un conjunto, es decir, de hablar de los pueblos originarios, de ver cómo los derechos sociales que están adquiriendo mayor y mayor fuerza pueden empezar por ese lado, ¿no?, de los pueblos originarios, de cómo ver su participación en un sistema político. Es una situación completamente diferente a la del siglo XIX, porque en el siglo XIX, de hecho, era muy liberal el buscar la igualdad ante la ley. Pero de acuerdo a la legislación colonial, habían indígenas que tenían otros deberes, ¿no?, y otro trato. Y entonces la independencia significó eliminar las distinciones de raza y crear esta igualdad ante la ley. Pero es una igualdad ante la ley que no funcionó, porque los pueblos originarios necesitan su identidad, y se impuso con la violencia lo que sería la chilenidad o la ciudadanía chilena. Claro. Ahora tenemos finalmente quizá un poco más de sensibilidad, como para decir, bueno, ya no es el tema de la igualdad ante la ley. O sea, sí, bueno, y vimos un caso terrible, ¿no?, en el caso Rapa Nui, a propósito de la violencia de género, ¿no?, y cómo hay gente que pide que se respeten ciertos derechos ancestrales. Eso es la política, el llegar a un entendimiento de qué es lo que pertenece, qué es lo que significa el ejercicio de la libertad
sin violar la libertad de los otros. Y entonces, ¿cómo generamos ese diálogo? Yo creo que se ha ido avanzando, pero la violencia nos tiene entrampados. Se ha hablado mucho de eso, pero tenemos que deslegitimar la violencia. O sea, los fines no justifican los medios, para ponerlo en una fórmula, ¿no? Pero son problemas que la política puede resolver y que la sensibilidad ya existe y la investigación ya existe, como para empezar a pensar en un diálogo, cómo incorporar no solo al pueblo mapuche, sino que a todos los pueblos originarios y además a todos los movimientos identitarios, ¿no? que están exigiendo un mayor espacio. Por eso ya llegó el momento de pensar en una nueva organización con fuertes elementos de derecho social y también en mayor sensibilidad cultural. Profesor, para ir terminando, quiero volver al punto inicial de la entrevista, cuando hablábamos de esto de si la historia se repite. En función de aquello, ¿usted cree que historia debiera ser un ramo obligatorio de primero a cuarto medio y no optativo en algunos casos, como ahora es en educación media? Mira, fíjate, y voy a compartir solamente mi experiencia personal, porque yo no estudié historia en la escuela secundaria. Yo estudié en una escuela industrial, me especialicé en mecánica industrial, jamás tuve cursos humanistas, pero estudié allá a nivel universitario, estudié filosofía y con posterioridad historia. Entonces, con lo que quiero decir que por lo menos desde mi experiencia personal, uno puede llegar a la historia por diferentes medios. Y yo mismo he participado en el ministerio asesorando algunos temas curriculares. Pienso que la historia tiene que tener una presencia en la escuela secundaria, pero no creo que sea el único instrumento. O sea, el que haya de primero a cuarto medio no garantiza de que la historia va a tener mayor o menor importancia. Yo creo que es la formación la que importa, es la inspiración la que importa en ese grupo etario, ¿no? A veces es mejor que un ramo que la mayor parte ya está predispuesta a pensar de que es un ramo aburridísimo por la forma en que se enseña, a tener algo más inspirador, ¿no? No sé, una persona, un documental, una discusión, un debate, en donde la historia entra, pero sin decir la historia y dar una definición, ¿no? Rígida. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que es peligroso también desperfilar la historia en la educación secundaria. Tiene que estar presente, ¿no? Parte del problema ha sido que quizás los historiadores estaríamos muy de acuerdo en que se trasladen los contenidos a otros cursos, con otro diseño, pero se tomaron decisiones sin consultar a los historiadores. Y entonces eso también ha generado una tensión muy fuerte. Pero para resumir, yo diría, hay que buscar, no solamente tener ramos de historia en la escuela secundaria, pero también buscar otros canales para inspirar a ese grupo etario para que nunca abandonemos el estudio de nuestra historia, que es fundamental, entre otras cosas, para la convivencia y para el diálogo político. Así es. Bueno, estoy seguro que esta entrevista en particular va a ser inspiradora para muchos. Le agradezco, profesor Iván Jaksic, este tiempo que ha tenido con el Pensador.io y lo invito a que comparta con los lectores del Pensador.io su conocimiento, papers, columnas. La tribuna, a partir de ahora, está abierta para usted. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Álvaro, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias.